Sesión de rap de este jueves, donde esta ocasión nos acompaña la doctora Big Mary Juárez, es una es pediatra nefróloga, la cual en esta ocasión nos tenemos el honor de tener una invitada a nivel internacional. La doctora les voy a compartir un poco de su formación académica. Es egresada de la Universidad Católica del Cibao, la UCATEC, obteniendo el título como doctora en medicina con honor cum laude. Tiene un posgrado de máster en pediatría en el Hospital Docente Central de las Fuerzas Armadas, avaladas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un posgrado de máster en nefrología pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Roberto Wright Cabral, avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como también es catedrática de las materias de genética, nefrología, pediatría y de parasitología en la misma universidad. Entonces, sin otro preámbulo más, le cedemos el micrófono y la pantalla a la doctora Big Mary para iniciar nuestro tema de hoy como infección del tracto urinario en pediatría. Gracias. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, doctora. Ok. Déjenme ver si puedo poner mi cámara, pero al parecer no se ha querido poner. Bueno, me dice que el hospedador lo detuvo, pues eh, pues entonces vamos a empezar. Como les acaban de decir, en el día de hoy vamos a compartir una plática sobre la infección del tracto urinario en pediatría. Vamos a tocar varios tópicos, entre ellos la definición, clasificación y algunos conceptos que deben de conocer, la etiopatogenia de la misma, los factores predisponentes, el diagnóstico y el tratamiento. La infección del tracto urinario es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en pediatría y y aunque el pronóstico es muy favorable, en un alto por ciento de los casos es necesario identificar a aquellos pacientes con riesgo de daño renal y, por ende, tener o saber eh, una sospecha clínica de cuando tenemos un paciente con infección del tracto urinario. Durante décadas o a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, se han producido cambios en cuanto al manejo y al diagnóstico de las infecciones del tracto urinario. Se han realizado o se han revisado varias guías de práctica clínica y entonces estaremos hablando un poquito sobre esas actualizaciones. Definiendo la infección del tracto urinario, es una entidad caracterizada por un conjunto de signos y síntomas atribuibles al compromiso de la vía urinaria asociado con una reacción inflamatoria y con un recuento significativo de bacterias en la orina. No debemos de confundir la infección del tracto urinario con lo que es la bacteriuria asintomática, que es una entidad caracterizada por un recuento significativo de bacterias en orina, pero sin sintomatología clínica y con un sedimento urinario normal. Esta, según su localización anatómica, la podemos clasificar en infección del tracto urinario alta, que le podemos denominar pielonefritis aguda, e infección del tracto urinario baja. La infección del tracto urinario alta, que en algunas ocasiones se le denomina infección del tracto urinario febril,
que no es adecuado porque la infección del tracto urinario bajo en algunas ocasiones puede presentar fiebre, se localiza por encima de la unión urétero-vesical. O sea, es cuando el microorganismo coloniza por encima de la unión urétero-vesical, ya sea en los uréteres, pelvis, cálices y el parénquima renal. Y la infección del tracto urinario baja es cuando se encuentra solamente en la uretra y en la vejiga, o sea, una uretritis o una cistitis. Algunos conceptos básicos que debemos de conocer cuando hablamos de infección del tracto urinario son infección recurrente, que se caracteriza o se define por una de estas tres situaciones, cuando hay 2 o más episodios de infección del tracto urinario alto, cuando hay un episodio de infección del tracto urinario alto más otro de infección del tracto urinario bajo, o cuando hay 3 o más episodios de infección del tracto urinario bajo. También esto en un periodo igual o menor a un año. También debemos de saber lo que es una infección atípica, que es una infección del tracto urinario en un paciente que presente al menos uno de las siguientes situaciones: compromiso del estado general, sepsis, falta de respuesta dentro de las 48 horas de utilizar un antibiótico adecuado, un urocultivo positivo para un microorganismo diferente al Escherichia coli, o caída del filtrado glomerular no atribuible a causas como deshidratación o nefrotoxicidad. También está el concepto de recaída, que ocurre luego de tener la orina estéril demostrada por un urocultivo negativo y el paciente se infecta por el mismo germen inicial. También está la reinfección, que es cuando el paciente se reinfecta, pero por un germen diferente al inicial. Existen varios factores de riesgo para desarrollar infección urinaria. Entre estos tenemos la edad, varones menores de 6 meses, niñas mayores de 1 año, anomalías estructurales de la vía urinaria, por ejemplo, un reflujo vesicoureteral, una valva de uretra posterior, anomalías funcionales de la vejiga, de la vía urinaria como vejiga neurogénica, la fimosis, disfunción vesicointestinal, inmunocompromiso, instrumentación de la vía aérea, es decir, cateterización vesical, cuerpos extraños en la vía aérea como catéteres, olitos, la hipercalciuria idiopática y la actividad sexual en los adolescentes. También existen factores que nos definen una infección del tracto urinario como complicada. Estos factores pueden ser factores anatómicos, como les mencioné anteriormente, pacientes que tengan alguna alteración renal o enfermedad renal, por ejemplo, el reflujo vesicoureteral, cuando hay instrumentación urológica, por ejemplo, el sondaje vesical, pacientes con trasplante renal, pacientes monorrenos y pacientes con riñón poliquístico. También cuando hay obstrucción en la vía urinaria, por ejemplo, litiasis o tumores, y pacientes que tengan enfermedades de base, como la diabetes, la insuficiencia renal crónica o que sean pacientes inmunodeprimidos. Existen varias formas de infección. La vía habitual por la que llegan los microorganismos al aparato urinario es la ascendente, a partir de gérmenes del intestino que colonizan la uretra o la zona perineal. Pero también hay una llegada de microorganismos por vía hematógena en algunas circunstancias concretas, por ejemplo, cuando hay sepsis de gérmenes gram negativos o cuando hay anomalías en el tracto urinario. Existen también múltiples factores que pueden influir en la localización, curso y pronóstico de la misma. Factores bacterianos, inmunológicos, anatómicos, urodinámicos y genéticos. Importante saber que actualmente ya se sabe que existen predisposición individual y genética a padecer una infección urinaria.
existiendo polimorfismos que condicionan a susceptibilidad para presentar la infección urinaria y para tener daño renal, consecuencia de este proceso inflamatorio. Entonces, por esto es que algunas personas tendrán una manifestación más o menos grave, dependiendo de la relación entre la capacidad defensiva del huésped y la virulencia bacteriana. Como les mencioné, existen varios factores de riesgo que predisponen a la infección del tracto urinario y tener aquí mucho en cuenta, donde le puse ojo, que ya existen varios trabajos que evidencian que existe un factor protector de la lactancia materna prolongada durante más de 6 meses. Se ha visto que estos niños tienen menos predisposición a padecer infección del tracto urinario. También existen lo que son factores de riesgo para presentar daño renal permanente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen reflujo vesicoureteral, pero de alto grado. Pacientes que hagan infección del tracto urinario recurrente. La disfunción vésico-intestinal. El retraso del inicio del tratamiento por encima de 48 horas. Se han descrito otros factores que pueden producir menos daño, pero que sí en un porcentaje no muy significativo pueden causar lesiones renales o cicatrices renales, como la fiebre elevada, la elevación importante de reactantes de fase aguda, las alteraciones en la ecografía realizadas tras una infección urinaria y la presencia de gérmenes diferentes a Escherichia coli. Aquí podemos ver en esta diapositiva cuáles son las cepas que pueden ser uropatógenas. Aquí le coloqué las que son comunes, las más comunes y las que crecen en 24 horas. Viendo en primer lugar la Escherichia coli, todavía se ha visto que la Escherichia coli es el germen, un 80% principal causante de infección del tracto urinario en pediatría. Aquí vemos también la Klebsiella, el Proteus y la Pseudomonas aeruginosa como principales causantes y pueden crecer en 24 horas. Existen otras especies que son uropatógenas, pero que requieren incubación prolongada, como la Gardnerella, el Haemophilus influenzae, el Parainfluenza y el Corynebacterium. También hay especies que se relacionan a los catéteres vesicales de corta duración y de larga duración. Como ya vimos, la cateterización vesical es uno de los factores de riesgo para padecer infección del tracto urinario. Y aquí vemos que la Escherichia coli sigue siendo el germen principal. En los de corta duración, y vemos que también en las relacionadas a catéteres de larga duración está en los primeros lugares. Como les mencioné, existen varias guías de práctica clínica en donde se han hecho recomendaciones en cuanto al diagnóstico y al manejo de la infección del tracto urinario. En cuanto al diagnóstico, lo primero que vamos a hacer es la evaluación para poder tener una sospecha clínica de una infección del tracto urinario. Entonces, como todos sabemos, la anamnesis no lo supera ningún otro método, ya sea de laboratorio o estudio de imagen. Entonces, en esta anamnesis o en todo niño que sospechemos infección del tracto urinario, debemos recoger toda la información de los siguientes factores de riesgo y o patologías subyacentes, ya sabiendo cuáles son los factores de riesgo. Entonces, la historia familiar de reflujo vesicoureteral, ver si el paciente ha tenido litiasis renal o si tiene enfermedad renal crónica, si tiene un diagnóstico prenatal de malformación nefrourológica o dilatación de la vía urinaria, si tiene historia sugerente de infección urinaria previa o infección urinaria confirmada,
episodios recurrentes de fiebre de causa desconocida, disfunción vésico-intestinal, si hay actividad sexual en los adolescentes y si el paciente tiene retraso pondoestatural. Entonces, luego que ya hayamos recogido esa anamnesis, esa historia clínica, vamos a centrarnos en el cuadro clínico que tiene el paciente, teniendo en cuenta que va a depender, los síntomas van a depender, teniendo en cuenta que los síntomas van a depender de la edad que tenga el paciente. Y dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, vamos a poder determinar o nos va a orientar si la infección del tracto urinario es alta o es baja. Tener en cuenta que en lactantes menores de 1 año, todas las infecciones del tracto urinario se consideran pielonefritis y que en lactantes los síntomas son inespecíficos. En la infección del tracto urinario alta o la pielonefritis aguda, el principal síntoma es la fiebre, una fiebre sin foco. En los lactantes podemos, como les dije, los síntomas son inespecíficos y en estos entonces vamos a tener mal progreso, podemos tener entre los síntomas mal progreso de peso, letargia, irritabilidad, vómitos, diarrea, rechazo parcial o total del alimento u oliguria. Esa oliguria se va a reflejar de manera indirecta por misiones de menor volumen en el pañal. En aquellos niños mayores, entonces ya sí podemos evidenciar otros síntomas, incluso síntomas urinarios bajos asociados, como poliacuria o disuria. En estos niños pueden presentar dolor abdominal difuso o lumbar, vómitos, decaimiento y astenia. Todo paciente o todo niño que encontremos asociación de fiebre sin foco, dolor en fosa renal, malestar general y o escalofríos son sugerentes de una pielonefritis aguda o una infección del tracto urinario alto. Entonces, aquellos pacientes que tienen una infección del tracto urinario baja, entonces los síntomas ya son más de inflamación local, como disuria, poliacuria, urgencia misional, tenesmo, enuresis, incontinencia urinaria, hematuria, orina turbia, fétida y pueden presentar febrícula. Ya que cuando tengamos los síntomas del paciente, la anamnesis, es preciso la confirmación analítica en caso de que sospechemos que el paciente tiene una infección del tracto urinario. Aquí un ojo, tener en cuenta que la existencia de otro posible foco de fiebre en el lactante no descarta que éste tenga una infección urinaria coexistente con la otra patología. Por eso se han realizado recomendaciones para el despistaje o descartar una infección del tracto urinario en lactantes con fiebre que tengan las siguientes características: que sean menores de 3 meses, con temperatura mayor de 38 grados Celsius, niños de 3 a 12 meses, con fiebre sin foco y temperatura mayor de 39 grados Celsius, niñas de 3 a 24 meses, con fiebre sin foco, con temperatura mayor de 39 grados Celsius, que sean lactantes con patología renal de base o antecedentes de infección urinaria previa, y lactantes con fiebre sin foco de varios días de evolución. Entonces, luego que ya hayamos realizado la anamnesis y busquemos los síntomas del paciente, nos vamos a la exploración física. En la exploración física nos vamos a centrar en la palpación abdominal, en busca de fecalomas, masa vesical o renal. También es de vital importancia, si tenemos la sospecha de ITU, la exploración de la zona lumbar, en busca de presencia de dolor o puñopercusión. Y importante que no se nos puede olvidar es la exploración de los genitales externos en busca de balanitis, fimosis, vulvovaginitis o fusión de labios. Ya vimos que estos pueden ser factores predisponentes. También es de vital importancia cuando estemos haciendo
el examen físico, recoger los valores antropométricos y la presión arterial del paciente, con sus percentiles ajustados al sexo, edad y talla, ya que la baja talla o el retraso pondoestatural y la hipertensión arterial son signos de que el paciente puede tener una enfermedad renal crónica congénita asociada a la infección urinaria, en este caso sería recurrente. Como les dije, entonces debemos de confirmar esa sospecha clínica con estudios de laboratorio. Entre estos estudios de laboratorio nos vamos a centrar en el examen de orina. En el examen de orina vamos a buscar o vamos a hacer la tira reactiva y el sedimento urinario o a descartar en estos. Las recomendaciones son que para tomar esa muestra de orina tenemos que tener adecuadas medidas de higiene, se debe de procesar la muestra a la brevedad posible y en aquellos niños sin control de esfínteres se debe de tomar una sola toma si se va a realizar examen de orina y urocultivo. Y en un frasco estéril, por supuesto, y que el laboratorista sería el que va a dividir esa muestra. Entonces, como les mencionaba, en el examen de orina vamos a realizar una tira reactiva. En la tira reactiva vamos a buscar leucocitoesterasa o esterasa leucocitaria. Esta es producida por los leucocitos y es un signo indirecto de leucocituria. Y también vamos a buscar la prueba de nitrito. Esta se va a basar en la capacidad que tienen algunas bacterias de degradar o reducir los nitritos a nitratos. El nitrato a nitrito, perdón. Entonces, si estos hallazgos están positivos ambos, es muy sugestivo de que el paciente tenga una probable infección del tracto urinario. Si ambos están negativos, entonces también es muy probable que el paciente no tenga infección del tracto urinario. Ahora bien, que estos exámenes estén negativos no me descartan la infección del tracto urinario. Por lo tanto, habría que confirmar con un urocultivo. Otros hallazgos que podemos considerar en la tira reactiva, aunque son muy inespecíficos, son el pH alcalino, que sugiere la presencia de Proteus mirabilis, y la presencia de proteinuria o hemoglobinuria. Entonces, si ya hicimos la tira reactiva, nos vamos al sedimento urinario. En el sedimento urinario vamos a buscar la presencia de leucocituria o piuria. Ya sabemos que la leucocituria se define por más de 5 leucocitos por campo en una muestra de orina. Depende si está centrifugada o no. En la evaluación del sedimento urinario también se debe de considerar que hasta un 10% de las ITU pueden presentar sedimento urinario sin piuria. También debemos de considerar que la leucocituria no es específica de infección del tracto urinario. Existen otras patologías que pueden tener leucocituria, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, la glomerulonefritis, la nefritis intersticial, incluso el ejercicio intenso puede tener leucocituria. Por lo tanto, en un paciente con clínica franca de infección del tracto urinario, más tira reactiva en orina alterada, sedimento urinario normal, debe solicitarse un urocultivo confirmatorio. También hay que tener en cuenta que la leucocituria puede estar ausente en diferentes situaciones. Cuando la muestra no es procesada en tiempo y forma, algunas bacterias como Pseudomonas, el enterococo, la Klebsiella, pueden no causar reacción inflamatoria y por ende no tener leucocituria. Muestra obtenida en forma incipiente cuando no ha comenzado la reacción inflamatoria o la densidad urinaria baja en aquellos niños pequeños. Entonces, aquí vemos que para el diagnóstico el patrón de oro es el urocultivo. Existen varias recomendaciones para realizar el urocultivo. Entre ellas hablábamos de las medidas de higiene.
y ya sabemos que debe de ser tomado en un frasco estéril. Se recomienda en niños continentes que la técnica de recolección sea al acecho. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando en aquellos pacientes que ya tienen control de esfínteres, ya vemos que le ofertamos el frasco estéril para que tome la muestra del segundo chorro miccional. Entonces, cuando hacemos esto, debemos de orientar al paciente de que debe de asearse o realizar la asepsia y antisepsia con un jabón nuevo, es decir, que no tenga previo uso. Y no se recomienda que cuando sea el paciente que toma la muestra, utilice antisépticos, porque ya veremos que los antisépticos pueden producir o dar falsos positivos o falsos negativos en el urocultivo. Entonces, como les dije, la muestra con frasco estéril, orientar al paciente de las medidas de asepsia y antisepsia. Esa muestra no debe de durar más de 24 horas si está refrigerada. Y en niños no continentes todavía no se tiene una recomendación de cuál es la toma de muestra específica. ¿Por qué? En aquellos niños no continentes, perdón, se ha venido utilizando en neonatos, más específicamente lo que es el estímulo manual a nivel lumbar y supravesical. Y con esta maniobra se puede tomar por, por la técnica de recolección al acecho. Entonces, se recomienda que se puede utilizar porque se ha visto que un 90% de los niños se ha podido tomar la muestra. En los niños mayores que ameritan tratamiento antibiótico de inmediato, por ejemplo, aquellos niños que tengan o que luzcan tóxicos o tengan un aspecto tóxico, o aquellos niños que estén sépticos que necesiten antibioterapia, se recomienda entonces que la muestra se tome por cateterización vesical o punción suprapúbica, es decir, por sondaje vesical o punción suprapúbica, pero de estas dos, la que más se recomienda es la punción suprapúbica, porque como sabemos, tiene menos forma de contaminación. Entonces, como les decía, existen causas de resultados erróneos en el urocultivo, ya sea falsos positivos o falsos negativos. Entre esos falsos positivos podemos encontrar la contaminación con secreción vulvovaginal, la orina no refrigerada, contaminación de los antisépticos utilizados, como les decía, y errores de laboratorio. En cuanto a los antisépticos, sí se recomienda que se utilicen cuando la muestra es tomada por el personal médico, en donde ya sabemos que hay que hacer un correcto secado con gas estéril del mismo. Y falsos negativos pueden ocurrir por tratamiento antibiótico previo a la toma del urocultivo, por el arrastre de antiséptico utilizado en la higiene, por obstrucción ureteral, lesión renal localizada, orinas con pH muy bajo o muy elevado, densidad urinaria muy disminuida o microorganismos inusuales que requieran medios especiales y por eso no crezcan. Existen otros estudios que se han recomendado o que se pueden realizar para cuando se tiene sospecha de infección del tracto urinario, como son el hemograma, la proteína C reactiva o la procalcitonina. Estas son orientativas de la localización de la infección del tracto urinario, pero no van a incidir en la decisión sobre el tratamiento, por lo que en niños que se vayan a manejar de forma ambulatoria no es necesario realizarlos. En lactantes de 1 a 3 meses con sospecha de ITU o pacientes con fiebre sin otro foco podrían ser útiles para estadificar la gravedad, definir la necesidad de internación y la vía de tratamiento, si es oral o endovenoso. Y ya sabemos que en estos lactantes también se debe de realizar un hemocultivo. El tratamiento. Los objetivos del tratamiento en una infección del tracto urinario van a ser controlar la infección aguda, evitar las complicaciones y prevenir el daño renal.
¿Qué debemos de saber? Debemos de saber que el tracto urinario casi en todo su recorrido o en todo su trayecto es estéril, a excepción de la uretra. En la uretra podemos encontrar microorganismos que son propios, comensales de esa área. Encontramos lactobacilos y también estos lactobacilos se encargan o se ha demostrado que son protectores, son la flora, son la microbiota urinaria. Entonces, cuando se da tratamiento de amplio espectro no recomendado, entonces esta microbiota urinaria se puede distorsionar y nosotros causar una disbiosis de la misma. Por eso es que se recomienda que se dé tratamiento antibiótico solamente a los pacientes que lo ameriten. También se ha demostrado que la exposición a antibióticos en los últimos 60-90 días se asocia con el desarrollo de resistencia bacteriana en niños con infección del tracto urinario. La hospitalización reciente también aumenta la posibilidad de desarrollar uropatógenos resistentes. Las hospitalizaciones en los 30-60 días previos a la infección del tracto urinario también se asociaron con resistencia al trimetoprim sulfametosazol y aumentos en infecciones por Escherichia coli productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, doble positivo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan las guías de práctica clínica para el tratamiento? Nos dice que aquellos niños con diagnóstico de presunción de infección urinaria sean empíricamente tratados con antibióticos después que haya sido obtenida una muestra apropiada para cultivo. Es decir, luego que tomemos el urocultivo podemos manejar el paciente si lo amerita, pero siempre teniendo en cuenta que debemos de tomar el urocultivo antes. Niños sin fiebre, con buen estado general y con exámenes de laboratorio equívocos pueden ser observados clínicamente sin tratamiento hasta que se conozca el resultado del urocultivo. O sea, a estos niños no debemos de darle tratamiento, solamente observación. La bacteriuria asintomática no debe de ser tratada con antibióticos. Se debe recordar que es fundamental considerar los datos de la flora de cada local, de cada institución, para adecuar el tratamiento empírico e incorporar también al infectólogo pediatra como parte integrante del equipo interdisciplinario cuando vamos a tratar el paciente. Tenemos que también tener en cuenta que aquellos pacientes que sí ameriten tratamiento, se recomienda iniciar el tratamiento de inmediato, luego de la toma del urocultivo y no esperar hasta 48 horas luego de los síntomas, ya que esto se ha asociado un 50% a predisposición para las cicatrices renales. En la terapia empírica inicial de aquellos pacientes que lo ameritan, como ya sabemos, el 80% de las infecciones del tracto urinario en pediatría son causadas por la Escherichia coli, por lo que el antibiótico empírico va a estar dirigido contra esta bacteria. Hablaremos más adelante. De la vía de administración en los pacientes que tienen itus febril no se ha evidenciado si hay superioridad en cuanto a la vía endovenosa o la vía oral, o sea que se recomienda cualquiera de las dos. Si se puede vía oral, se comienza vía oral y si no, entonces vía endovenosa, porque ninguna de las dos es superior contra otra. Pero existen indicaciones de antibióticos que tienen que ser parenterales, que casi siempre son las mismas recomendaciones de los criterios de ingreso de un paciente con infección del tracto urinario. Aquellos pacientes recién nacidos, lactantes menores de 2 meses, pacientes con sepsis, con infección del tracto urinario atípico, con inmunocompromiso grave, con intolerancia a la vía oral, con uropatías complejas, mala respuesta al antibiótico por vía oral, con infección del tracto urinario febril, en niños portadores de litiasis renal o cuerpo extraño, pacientes con trasplantes renal o ictofebril y compromiso de la función renal. Entonces, aquí hay un cuadro en donde nos habla
de los antibióticos más recomendados para el tratamiento empírico inicial de una infección del tracto urinario. En este caso, cuando la infección del tracto urinario es no complicada. Se recomienda que los antibióticos de amplio espectro sean reservados para aquellos pacientes con ITU complicada o aquellos pacientes que tengan microorganismos multiresistentes. Y como les dije, asociar al infectólogo pediatra en este caso. Entonces, como vemos aquí, de primera instancia tenemos aminoglucósidos, ¿verdad? Amicacina. Tenemos que también tener en ese sentido un poquito de cuidado. Ya sabemos que los aminoglucósidos son nefrotóxicos, ototóxicos, pero dependiendo del paciente, entonces utilizaríamos dosis según la tasa de filtrado glomerular y dependiendo del paciente que sea. Pero se ha visto que estos tienen baja dosis o sea, no hacen resistencia y por eso en primera instancia se pueden utilizar los aminoglucósidos. En cuanto a la duración del tratamiento, una vez que obtengamos el urocultivo con el antibiograma, los antibióticos se deberán ajustar a la sensibilidad del microorganismo. En las infecciones del tracto urinario altas, el curso total del tratamiento antibiótico recomendado oscila entre 7 y 10 días, con un mínimo de 7 días para prevenir el daño renal. Esto va a depender del paciente. Hay pacientes que van a meritar el tratamiento dure hasta 14 días, incluso hasta 3 semanas. En un paciente mayor de 2 meses con indicación de tratamiento por vía parenteral, el antibiótico se mantendrá por vía endovenosa al menos 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre, para luego entonces pasar a la vía oral. Y en ictus baja es la única circunstancia en donde se puede utilizar tratamiento antibiótico corto por 5 días. En las otras circunstancias, entonces el tratamiento siempre debe de durar por lo menos 7 días para evitar resistencia antimicrobiana. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento? Aquellos pacientes que tengan ausencia de fiebre a las 48 horas de iniciado el antibiótico, que tengan buena evolución clínica, estos son señales de adecuada respuesta al tratamiento. Se supone, pero esto es individualizando cada paciente, que la bacteriuria remite a las 24 horas y la piuria desaparece a las 72 horas. En niños en quienes persiste la fiebre o surgen complicaciones como sospecha de sepsis, a pesar del uso del antibiótico, acorde a la sensibilidad, se debe solicitar entonces un nuevo urocultivo intratratamiento y considerar la realización de una ecografía renal y de vías urinarias. También en aquellos pacientes que tengan una infección del tracto urinario alto, se recomienda que para el seguimiento se les realice una ecografía renal y de vías urinarias. Entonces, ya hemos mencionado para aquellos pacientes que se va a utilizar tratamiento endovenoso, entonces esos pacientes ameritarían ingreso. Entonces, ¿cuáles otros criterios de ingreso podemos observar o tener aquellos pacientes que tienen edad inferior a de 2 a 3 meses por el riesgo de bacteriemia y sepsis urinaria? Aquellos pacientes con malformaciones de las vías urinarias, como reflujo vesicoureteral, uropatía obstructiva, displasia renal, aquellos pacientes con afectación del estado general o que tengan aspecto séptico, aquellos pacientes con persistencia de la fiebre tras 48 a 72 horas de tratamiento, que tengan alteraciones electrolíticas o de la función renal, y aquellos que tengan sospecha de mal cumplimiento o dificultad para el seguimiento ambulatorio. También aquellos que tengan intolerancia a la medicación por vía oral. ¿Cuáles son las conclusiones o qué debemos de tomar en cuenta?
que las infecciones de vías urinarias es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en pediatría. Es importante diagnosticar a los pacientes con riesgo de daño renal o de cicatrices renales. La bacteriuria asintomática no requiere tratamiento antibiótico. La infección del tracto urinario alta predispone a la aparición de cicatrices renales. El germen más frecuente hasta ahora ha sido la Escherichia coli en pediatría. El gol estándar para el diagnóstico es el urocultivo. O sea que si no tenemos un urocultivo, tenemos una sospecha o una probable infección del tracto urinario. Se recomienda para la toma de muestras en niños con control de esfínteres el chorro de acecho, pero tenemos que recordar que hay otras tomas de muestra que podemos realizar por cateterización o por punción suprapúbica. Debemos empezar antibioterapia empírica en pacientes que lo requieran luego de la toma del urocultivo. Antibióticos de amplio espectro se van a reservar para infección del tracto urinario complicada o microorganismos multiresistentes. La duración del tratamiento será de 7 a 10 días, con algunas excepciones, y pacientes menores de 3 meses requieren ingreso o es un criterio de ingreso. Hasta aquí ha sido mi intervención. Si tienen dudas, preguntas, aportes. Bien, doctora, pues de mi parte yo sí tengo una duda. Bueno, de antemano agradecerle demasiado su participación. Yo sé que son horas un poco ya tarde en Santo Domingo, pero gracias por apoyarnos y darnos esta plática. La duda es la siguiente, ¿en qué porcentaje usted ha notado en su experiencia pacientes que desarrollan lesión renal aguda o por la cicatrización, en su momento llegan a tener enfermedad que como tal renal crónica, que tengan obviamente IBU, pues, o hayan tenido IBU? Bueno, aquí en nuestro medio, el principal factor o la principal patología que nos lleva a enfermedades renal crónicas son las glomerulopatías. Pero además de las glomerulopatías, como segundo tenemos uropatías obstructivas y hay un gran porcentaje. No te sabría especificar cuánto, pero es la segunda causa de enfermedad renal crónica en nuestro medio. Ok, gracias, doctora. Si alguien más desea preguntar, a ver, permítame leer. Bien, Jesús nos comenta en cuanto a la interpretación del examen general de orina, la presencia de piocitos a pesar de nitritos y estrés negativos, ¿sí se considera infección? Probable infección, probable. Recuerden que el diagnóstico definitivo nos lo va a dar el urocultivo. O sea, a pesar de que yo encuentre los piocitos, no puedo decir que el paciente tiene una infección del tracto urinario hasta que no encuentre un recuento significativo de bacterias por medio del urocultivo. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más desea? Ok, nuevamente nos comentan, ¿qué opinas sobre el manejo de terapia antibiótico profiláctica en infecciones recurrentes? Entonces, según las guías de práctica clínica, no toqué esa parte, pero las guías de práctica clínica nos recomiendan que en infecciones recurrentes o pacientes que ya tengan alguna comorbilidad o alteración estructural de la vía urinaria, en casos muy específicos se puede utilizar la profilaxis, pero no se ha visto que estas disminuyan el riesgo de ellos padecer infección del tracto urinario. Antes, en las guías anteriores se recomendaba en todo paciente que tuviera alteración estructural que utilizáramos profilaxis, pero ahora solamente en casos muy específicos que sea una alteración estructural muy predisponente a infección del tracto urinario, por ejemplo, en reflujo vesicoureteral de alto grado, es recomendable utilizar la profilaxis. Si es, por ejemplo, de bajo grado, no se recomienda porque se ha demostrado que no disminuye la recurrencia de infección y que puede también hacer resistencia. Los pacientes pueden hacer resistencia por el uso de la profilaxis.
¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, hay otra pregunta. Respecto a, permítame, nos preguntan, ¿qué opinas sobre, no, ¿existe evidencia sobre el beneficio del uso de ácido ascórbico en infecciones urinarias? En las guías de práctica clínica no lo menciona en sí, pero no, no lo he leído en estas nuevas guías, pero en las guías anteriores se mencionaba que existe mucho riesgo, se ha demostrado que existe mucho riesgo cuando se utiliza ácido ascórbico por una gran cantidad de tiempo de litiasis renal. Y Correcto, que nuevamente, ok, gracias, doctora. ah, Nos preguntan nuevamente, en cuanto al seguimiento de los pacientes que fueron confirmados con infección de vías urinarias, una vez terminado el esquema antibiótico, ¿amerita nuevamente estudios? se recomienda, anteriormente se decía que cuando el paciente terminaba la antibioterapia se realizaba urocultivo para confirmar que la bacteria no estaba o virus, lo que haya causado, el microorganismo que haya causado la infección. Ahora se recomienda que si el paciente tiene buen estado general y va con buena evolución clínica, no hay que realizar estudio confirmatorio, o sea, no tenemos que realizarle otro urocultivo, a menos que tenga mal estado general o que tenga mala evolución clínica. Entonces ahí sí se recomienda. Ok, doctora. Por último, aquí preguntan, ¿el preparado de arándanos que se comercializan son de utilidad para la infección de vías urinarias? No existe evidencia clínica, pero sí, o sea, no existen tantos estudios que lo avalen, pero se ha visto que sí los flavonoides nos pueden ayudar con la infección del tracto urinario, pero asimismo dice que faltan estudios en cuanto a estos. Bien, doctora. Bueno, otra pregunta más. Refieren el ultrasonido en menores de un año, ¿en cuánto tiempo, terminada la antibioticoterapia, pudiera realizarse en busca de malformaciones? Yo creo que se refiere más bien, eh, una vez que se realiza o terminamos la antibioticoterapia, ¿en cuánto tiempo podemos utilizar o hacer uso del ultrasonido para buscar malformaciones? Ok. Se recomienda que si el paciente es lactante menor, menores de un año, y ya hicieron una infección del tracto urinario, o sea, primera infección del tracto urinario alto, se recomienda que inmediatamente le hagamos la ecografía, a pesar de que tenga buena evolución clínica. Y ya en pacientes mayores, dependiendo si el paciente es su primera infección del tracto urinario alto y ha tenido buena evolución clínica, no es necesario realizársela, pero si encontramos que el paciente vuelve, o sea, hace una infección recurrente, entonces ahí sí podemos realizarle la ecografía o es necesario realizarle la ecografía. Ok, correcto, doctora, gracias. ¿Alguien más desea preguntar algo o terminamos la ronda de preguntas? Bien, creo que ya nadie más. Doctora, pues una vez más le agradecemos demasiado eh, habernos apoyado con esta plática, de verdad fue de bastante utilidad. Se aclararon demasiados puntos, considero yo, a la hora sobre todo de poder iniciar el tratamiento profiláctico que muchas veces en lo personal podría decirse que causa un tanto de confusión al momento de decidir si iniciarlo o no y sobre todo porque existen muchos centros hospitalarios en nuestro país, en el caso de México, que no se cuenta a veces con toda la infraestructura para poder tener un urocultivo o en su defecto incluso hasta determinar un examen general de orina, ¿no? Y de pronto se nos complica un tanto poder tratar algo tan común como es una infección de vías urinarias. Por eso la importancia de ese tema y le agradecemos demasiado su tiempo y un saludo desde México y pues muchas gracias y bonita noche. Siempre un placer. Bueno, pues sin otro más, nos vemos el próximo jueves. Gracias por todo, doctora, y bonita noche a todos. Hasta luego. Buenas noches.